Buenas tardes o buenos días, según desde donde estéis. Bienvenidos, bienvenidas a esta videoconferencia organizada por la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, en la que tendremos el honor de escuchar a Jesús González Lozada hablar sobre el tema el bien común. Yo soy Marcia de Abreu, presidenta de la Asociación de Mujeres, y para mí es un gusto daros la bienvenida. Nosotras trabajamos por contribuir a la construcción de una sociedad en la que el referente, el valor de servir al prójimo sea enaltecido en la vida de cada persona. De ahí nuestro gran interés en promover, tanto a nivel de debate como de acción, una comprensión más profunda de lo que es el bien común. Hoy tenemos a Jesús González, como podéis ver en el chat, si lo abrís, ahí aparece el currículum vitae suyo. Sin embargo, me gustaría resaltar algunos puntos que me parecen importantes. Jesús tiene una experiencia amplia impartiendo conferencias, seminarios en diferentes partes del mundo, como América del Norte, Centroamérica, América del Sur, Rusia, otras partes de Asia, y además fue responsable de la Federación de Familias por la Paz en Uruguay. Fue presidente del Instituto de Investigación para la Unificación del Pensamiento Mundial en América Latina. Fue director de Educación y Diálogo Interreligioso en América Latina y el Caribe y es en la actualidad presidente y director de la Fundación Educativa para la Paz. Además, Jesús es autor de varios libros, de ensayos y publicaciones. Quería comentaros que tenéis el chat donde para escribir preguntas o comentarios. Al final pues abriremos un coloquio. Solo os ruego que no seáis muy largos en las preguntas y comentarios para dar posibilidad de que todos sean contestados. Entonces, sin más, Jesús, te doy la bienvenida. También te agradezco muchísimo el que tú hayas aceptado estar en este programa organizado por la Asociación de Mujeres y te doy la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes o buenos días, según los horarios. Yo, por supuesto, muy agradecido por esta invitación, Marcia, y a la Federación de Mujeres por tener esta oportunidad. Y en esta tarde vamos a reflexionar y voy a compartir algunas ideas y reflexionamos juntos sobre un tema importante que es el bien común. Voy ahora a entrar a compartir pantalla porque prefiero ponerlo en forma de presentación de PowerPoint, que va a ser mucho más, a medida que vamos hablando, también de una forma visual. El enfoque que le voy a dar, porque se puede hablar muchísimas cosas sobre el bien común, generalmente en la doctrina social de la Iglesia o a nivel político, o en el tema de la gobernabilidad, se habla mucho del bien común. Pero mi enfoque de este bien común, el bien de todos, que alude a todo que puede ser aprovechado y utilizado por todas las personas. Mi enfoque va a ser que logramos el bien común, como digo aquí en este título, cuando buscamos metas comunes, que son universales, y de esta forma también buscamos nuestro destino trascendente. Ya los griegos hablaban de la filosofía en el sentido de que podíamos, ya Sócrates hablaba, de llegar a ser felices cuando vivíamos una vida plena, una vida de virtudes. Y que la virtud más importante era la sabiduría, puesto que solo un hombre sabio tiene conciencia de que a través de actos virtuosos podía alcanzar la felicidad real. Creo que esto es compartible, es algo ya muy antiguo,
y por eso lo hago referencia a los antiguos filósofos griegos, que Sócrates básicamente, del viene Platón, Aristóteles, es la base de toda nuestra filosofía occidental, que después adoptó más adelante también la concepción judeo-cristiana. Y el método socrático, que sentaron las bases para los sistemas occidentales de la lógica, la filosofía, e incluso el método mismo científico se puede poner tan lejos como Sócrates. Y uno de sus seguidores, los discípulos, que era Aristóteles, fue más específico, él habló ya también del propósito de la vida, que la meta general de la existencia humana o finalidad era también, tenía significado esto cuando buscábamos esta felicidad a través de virtudes. Pero para él la virtud no era algo teórico, es decir, que la excelencia moral es resultado de los hábitos. Aristóteles habló mucho de los hábitos. Entonces, claro, dice, nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Es decir, que la virtud son valores que encarnamos, que vivimos, entonces llegan a ser parte de nosotros. Y para él, pues la felicidad es esa cualidad del alma, no una función de las circunstancias materiales de uno. Cuando uno tiene esa virtud en sí mismo, pues siente satisfacción, es una satisfacción interna. Y recorre un pensamiento mucho por internet, yo busqué, donde viene de varios autores, ya incluso hay referencias a los escritos de Buda sobre esto. Pero este señor norteamericano lo puso de una forma muy específica, diciendo, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras, y escoge tus palabras porque se convierten en acciones. Comprende, ¿no?, las acciones que haces porque esto se va convirtiendo en un hábito. Y estudia tus hábitos, dice, porque se convierten en tu carácter. Es decir, los hábitos practicados de toda nuestra vida engranan nuestra forma de ser, nuestras virtudes que son innatas ya, y esto desarrolla el buen carácter. Y el carácter, dice, se convierte en destino. Y esto también era el postulado de Heráclito, de que carácter es destino. Es decir, una persona de buen carácter va a tener un buen destino, porque durante su vida tiene esa habilidad de tener buenos hábitos, hacer buenas acciones y, por tanto, eso le va a llevar a un buen destino. Y aquí entramos en un tema muy importante que no lo voy a desarrollar, solo voy a mencionar. Los seres humanos no estamos diseñados mal. Por supuesto, hay mal en el mundo, pero el mal viene de una distorsión de nuestra propia naturaleza original. Todas aquellas cosas que pueden ser virtuosas, si se malusan, pueden llegar a ser vicios. Por eso, vicios y virtudes parten de una misma fuente. Por lo tanto, el bien y el mal es un asunto de dirección, motivación y propósito. Las mismas fuerzas que pueden hacernos virtuosos, esas mismas fuerzas nos pueden hacer viciosos. Por ejemplo, el amor puede ir en una dirección falsa o correcta. Si va en una dirección falsa, podemos ser una persona lujuriosa, que practica el sexo libre, que es promiscuo, pero si va en una dirección verdadera, pues puedes dirigirnos hacia una fidelidad conyugal, y el establecer una buena familia y una estabilidad en esa relación. Lo mismo ocurre cuando en nuestra relación con las personas o con las cosas. Si va en una dirección falsa, podemos ser codiciosos o podemos ser generosos. Es decir, si la dirección es egoísta y solo buscando nuestro beneficio a costa de perjudicar a otros, esa es la mala dirección. Pero si va en una buena dirección, ese mismo impulso, pues da virtudes como de ser generoso. Incluso hasta el buscar la autoperfección, si está en una dirección falsa, puede generar en ego, en vanidad, en arrogancia. Si va en una buena dirección, pues es lo contrario. Somos personas humildes que llegamos a entender, tenemos una trascendencia, un valor como hijos de Dios y desarrollamos un buen carácter. Por eso, en el antiguo pensamiento tradicional católico ya se hablaba de eso, de cómo los famosos pecados capitales son vicios, pero que se pueden convertir en lo opuesto. Es decir, la soberbia se puede convertir en humildad, cambiando la dirección, teniendo una dirección guiada por la conciencia. La avaricia, la lujuria, todas estas
llamados pecados capitales o raíces de mal y de insatisfacción pueden ir en la otra dirección. Y aquí viene algo fundamental, que es reconocer el valor que tiene nuestra conciencia como guía. La conciencia nos conduce a verdades universales. La conciencia incluye dentro de sí también esa búsqueda de verdad, y son verdades universales. Como vamos a ver dentro de un momento, si queremos ver las más esenciales de estas verdades, es la primacía del amor desinteresado, que lo vemos como un ideal, la familia como una institución que está ordenada ya en la esencia de cómo somos, cómo estamos diseñados, y la armonía con el dominio ético sobre la naturaleza. Estas son tres metas, como vamos a ver ahora, básicas para la satisfacción interna. La primera de todas es el desarrollo del buen carácter. Tiene que ver con la meta individual, con ese desafío de superar nuestras limitaciones, nuestros vicios, nuestro egoísmo. La segunda tiene que ver con las relaciones con los demás, y en estas empieza por poder construir nosotros una buena familia, un buen matrimonio, una familia y una buena relación con la sociedad, con la comunidad con la que los relacionamos. Y después tiene que ver ya con un ambiente más grande, que es el medio ambiente ecológico. Tener que el ser humano trata todas las cosas como un verdadero señor de la creación. Y hoy la gente ha sido muy sensible a crear un ambiente ecológico sustentable, y también pedimos a los políticos una gobernabilidad en armonía con todo lo que nos rodea. Y esto nos lleva a algo muy antiguo. Está ya escrito estos mismos deseos, que son deseos que cada uno de nosotros tenemos y son metas muy comunes, muy universales, en el propio Génesis 1:28, cuando Dios hablaba a los primeros antepasados y decía: creced, multiplicaos, tener dominio sobre todo lo que os rodea, que indican pues esta meta común a cumplir por todos los seres humanos. Hablar de principios o normas, unas leyes universales autoevidentes, esto todo el mundo es muy fácil, lo sabe, lo comprende, pero hay que ser más específicos. De esos principios básicos cuando se aplican, vienen unos valores. Valores que también es algo teórico, que se estudia en la filosofía y que dice, bueno, esto es un valor, es decir, algo muy útil para todos los seres humanos, algo a que él quiere aspirar. Pero claro, es teórico. Cuando esos valores veíamos, como decía ya Aristóteles, que se practican, entonces se convierten en virtudes. Y las virtudes ya son cosas integradas en nosotros mismos, es decir, encarnadas en alguien. Y esto es lo que nos llevaría a desarrollar un buen carácter, o, en otras palabras, ser una persona íntegra. ¿Qué es una persona íntegra? Es aquella persona que tiene una buena conciencia que le dirige, y entonces sus palabras y sus acciones van en unidad. Se decía antiguamente, esta persona es de palabra, es de fiar. ¿Qué quiere decir? Que cuando daba su palabra, actuaba de acuerdo a lo que él prometía o decía. Es decir, que había una coherencia. Y esto es lo que llamamos una persona íntegra. Este es el primer paso que los seres humanos deben de buscar a nivel individual. Y también educar a las siguientes generaciones y a nuestros hijos con el ejemplo. Dar ejemplo sin coherencia, cuando no hay una unidad entre palabras y hechos, pues no conseguimos nada. Nos recordamos de aquel viejo refrán que dice: los hijos o los niños hacen lo que sus padres hacen y no lo que los padres dicen. Entonces, tiene que haber esa coherencia, integridad, que es lo que nos da un carácter maduro. Y esto es una tarea de toda la vida. Es decir, vamos madurando a través de las experiencias de la vida. Lo bueno es que lo consigamos ya en las primeras épocas de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, pero aún así, si no aprendemos a veces por las buenas, por las malas, pero tenemos que ir desarrollando por experiencia de la vida este carácter que sea bueno, maduro. La palabra convence y el ejemplo, se suele decir, arrastra, porque el ejemplo es más importante que las simples palabras.
Cuando hablamos ya de un desarrollo individual, el siguiente paso es el establecer pues, buenas relaciones con los demás. Y aquí hay una relación fundamental, que es establecer una buena pareja, un buen matrimonio, una buena familia. Y la pregunta surge porque cuando nuestros jóvenes se educan en el liceo o que van a la universidad, ya desde la escuela también, desde la educación primaria, entonces vemos que se enfoca a una preparación para su profesión, para la vida. Pero esa preparación para la vida juega el mismo papel la preparación en las relaciones humanas o una preparación para el matrimonio. Vemos que no. Y claro, esto es fundamental, porque si no tenemos un mecanismo que nos enseñe a establecer buenas familias, podemos ser muy infelices en la vida, aunque tengamos éxito profesional. Y claro, un amor duradero es un arte a aprender. Como se aprende pues, a tocar un piano, requiere de método, de disciplina, es decir, requiere virtudes, intuición y habilidades. Por ejemplo, para conducir un automóvil, la sociedad le pide a alguien que haga una prueba, un examen. ¿Por qué? Porque exige una enorme responsabilidad. Salir con un auto, pues es muy bonito, pero puede generar un peligro si no se conduce bien, puede poner en peligro la vida de otras personas. Por eso se requiere incluso una edad, los 18 años por lo general en los países, un examen teórico, un examen práctico. ¿Pero qué exige hoy la sociedad, por ejemplo, para contraer matrimonio? Pues básicamente lo que es la edad de consentimiento, que en algunos países es muy baja, 14 o 16 años. Están preparados. ¿Y qué es más fácil? ¿Manejar un automóvil o fundar una familia o estar preparado para establecer una familia? Entonces, ¿qué demanda más responsabilidad? Yo creo que fundar una familia. Y debíamos de equiparar a nuestros jóvenes para esta importante tarea. Deberían darse cursos también en los liceos, en las universidades, de una manera genérica, que supieran las diferencias que hay entre hombre y mujer, los desafíos que se enfrentan en las relaciones de pareja, todo esto para que los preparen en un futuro para ser exitosos, no solo en el ámbito profesional, para que por eso van a la universidad o a los liceos, que los preparen para la vida, pero una importante preparación, en mi opinión, sería esta. Hoy la educación básicamente que se da, esa educación llamada sexual, pues es solo para explicar pues, cómo funcionan nuestros órganos o la plomería, como se suele decir. Cuando yo estudié mi magíster en matrimonio y familia, lo resumí casi todo lo que estudié en esos años en estas 8 características. Hay unas características básicas del amor conyugal. Es decir, nadie se diseñó a sí mismo como hombre o como mujer. Es decir, ese diseño ya existía antes que existieran seres humanos, nadie lo inventó. Entonces, por eso, cuando se expresa el amor entre hombre y mujer, es la expresión de alguien que nos ha diseñado. Para los creyentes viene de Dios, o para los no creyentes es la función de la naturaleza que nos diseñó así. Por lo tanto, para los creyentes es una expresión alto del amor de Dios. Es un amor que debe ser permanente. Es un amor que es pleno y total de toda la persona a toda la persona. No nos casamos diciendo, bueno, yo me entrego a ti solo la mitad de la cintura para abajo o para arriba o por este tiempo o el otro. Es una entrega total. Es un amor fiel, aún donde admiten los divorcios, hasta el divorcio tipo express, como aquí en España. Cuando la gente va a casarse, va con la intención de decir, yo soy y seré aquel que es tu hombre o tu mujer en exclusiva y para siempre. Por lo menos así debía de ser. Y es exclusivo ¿por qué? Porque a diferencia de los otros tipos de amores, como el maternal o el paternal, el fraternal, este es un amor diseñado para unir a dos en una sola carne, porque es sexual, es íntimo y es entrañable por ser sexual. Y es fecundo, es decir, otros amores no generan como este la posibilidad de ser padre o madre y transmitir un linaje, un legado. Y por lo tanto debe ser un amor también comprometido, que genera derechos y obligaciones ineludibles e irrenunciables que están después plasmadas en los códigos, como el derecho matrimonial en casi todas las sociedades.
esta para mí es importante porque parte de la felicidad humana y de las importantes virtudes humanas tienen que ver con las relaciones. Y tenemos que, la misma manera que adquirimos títulos en la universidad, licenciado en esto, o de médico, ingeniero, donde dan títulos que digan que es un doctor en ser un buen padre, una madre, un buen hermano o hermana. Es decir, estas son títulos importantísimos en la vida, pero ¿dónde se aprenden? Bueno, pues lo aprendemos en esta escuela de la vida. Lo aprendemos en el ámbito del hogar. Y estas relaciones fundamentales porque estas son la base de las otras relaciones sociales. El que respeta a su mujer, respeta después a todas las otras mujeres, porque son una extensión de su mujer. El padre que respeta a los hijos, respeta a toda la gente joven similar. Hay muchas culturas incluso, por ejemplo en el Oriente, yo viví en Asia varios años, es muy normal que si nos encontramos con una persona en la calle, le dicen cariñosamente tío, pero no tío como decimos aquí, esa tío o esa tía, sino tío en el sentido de familiar. Es decir, no te conozco, pero es como un familiar. Y se acercan a él, aunque no lo conozcan, con esa expresión. Porque es una proyección de lo que ya uno experimenta, tiene el corazón dentro de la familia. Estas relaciones, estas esferas del amor, la esfera del amor filial, del amor fraternal, el amor conyugal o el amor paternal, nos acercan más y más a entender lo que es el amor de Dios en el ámbito de lo que llamamos religioso. Hoy hay una tendencia en la educación donde se basa básicamente el enfoque en... Se promueve una sexualidad donde se enseña a los jóvenes aquí hay que protegerse, usa condón, porque se buscan relaciones que sean infértiles, consexuales y que yo no me pueda contagiar ni pueda provocar un embarazo no deseado o que me contagie de una enfermedad de transmisión, infección sexual. Es decir, más preocupados por contagiarse o infectar a alguien, preocupados por las consecuencias personales de un embarazo, la transmisión de la vida, más preocupados de ser acusados por la pareja después por el dolor en el corazón, si uno lo deja o no lo deja. Es decir, todo esto no lo veo porque le falta un aspecto fundamental, que es un aspecto ético para las relaciones a largo plazo. Por lo tanto, el enfoque de la educación debía enseñar todo, la sexualidad, muy bien, pero debía darle también esta dirección, de que el amor existe para vivir, para el bien de los demás, y básicamente enfocado en la familia. La sexualidad existe para el beneficio de mis padres, la continuidad del linaje familiar, existe para el beneficio del marido y la esposa, que establecemos un proyecto de vida común, un lazo de amor que refleja esa imagen como somos de Dios, como hijos de Dios. Y la sexualidad existe para el beneficio de nuestros hijos también. Porque hay que reconocer todas estas dimensiones. Es decir, la sexualidad es la expresión del amor que hay y existe esa sexualidad para la transmisión de la vida, la transmisión del linaje, en la cual debe haber un compromiso. Pues hay hijos. Y pues está protegido también por los deseos de nuestra conciencia. ¿Cuál es el problema con filosofías como la filosofía Playboy o la industria pornográfica que reducen la sexualidad solo al mero placer? Sexo igual a placer. Y quieren excluir de él el amor, la transmisión de la vida, el compromiso, etc. Y claro, no funciona así, porque las cosas son integradas. Entonces, esto hoy debíamos de tenerlo muy en cuenta a la hora de lo que es el bien común, el bien de todos, y lo que es nuestra vida, en particular en la educación de nuestros hijos. Cuando yo daba charlas por universidades, colegios, eso, en Sudamérica, a veces no pasaba mucho tiempo como aquí ahora hablando filosóficamente o de una manera, sino llevaba una cinta de estas que pegan muy bien y se la ponía al primero de la fila alrededor del brazo. Y esta cinta americana, de esta transparente fuerte, después le pedía que la despegara. Y claro, iba muy despacito porque la cinta está hecha para pegar.
no para despegar. Y al despegarla, pues salía pelo, piel y parte de la mugre que había en el brazo. Entonces le decía que se la pegara al siguiente, al siguiente. Y cuando estaba hablando de este tema, como los chicos son muy perspicaces, inmediatamente se daban cuenta de qué es lo que estaba hablando. Es decir, la sexualidad está hecha para fundir, para unir dos personas, no para unir y despegar, pegar y despegar. ¿Qué pasaba con la cinta después? Que ya no se pegaba casi ningún brazo. Se había banalizado. Y hoy tenemos mucha sexualidad banalizada en este mundo, que ya no da satisfacción, como cantaban los Rolling Stones, no satisfaction. Después, ni drogas ni nada, se mata algo muy grande dentro del corazón humano. Por lo tanto, tenemos que volver a valorar la sexualidad por ser la máxima expresión y consumación de la estabilidad conyugal, una experiencia sagrada y sublime que permite la construcción de una familia, el don de ser padres. Y lo que mejor canaliza en la buena dirección la sexualidad, pues dentro de una pareja estable. Entonces la fidelidad sexual tiene hoy un valor muy grande para uno mismo, para nuestro futuro cónyuge y para nuestros futuros hijos. Y es una unión, por lo tanto, que genera vida, perpetúa y honra el linaje. Hay una necesidad personal y social de los valores. Cuando hablamos de bien común, tenemos que tocar necesariamente la ética y el hecho de que la alegría y la felicidad está en el poder dar algo a los demás. Y entonces de ese deseo surgen pues todas las buenas relaciones. De ahí se genera la justicia, la responsabilidad, la autodisciplina, simpatía, generosidad. Podríamos poner muchísimos valores y virtudes ya encarnadas cuando se practican. Y sin estos valores morales, ninguna sociedad sobrevive, porque los políticos o otras personas pueden gestionar muy bien y demás, pero al final es la ética y los valores encarnados en la sociedad. Cómo la gente vive esos valores es lo que realmente da un futuro prometedor para una sociedad. Cuando yo iba también a hablar y decía, bueno, yo tengo un programa de educación del carácter y valores familiares, que era teníamos resumido en 10 presentaciones, incluso con un texto y en presentaciones de PowerPoint. Y la gente suele decir, sí, nosotros también estamos muy por la educación de valores y tal. Pero claro, hablaban de una manera difuminada, el valor de la tolerancia, el valor de no sé qué, el valor. Yo dije, sí, pero nosotros, yo muy concretamente voy a hablarles de valores como, por ejemplo, la pureza sexual y la fidelidad, el establecimiento de familias sanas, porque si no, no vamos a tener naciones prósperas. Y hacía una lógica de este racionamiento. Y claro, entonces se quedaban así, un poco como sorprendidos, como diciendo, pero ¿qué le pasa? Ahora es como un carca de estos que hablaba de los valores del Quijote, ¿no? Pues lo empezaban a entender, incluso en sociedades donde no se practicaba. Por ejemplo, yo daba muchas charlas en Paraguay y los porcentajes es que allí hay cantidad de gente queridas, con hijos fuera del matrimonio, etcétera. Pero aún así, como yo no lo hago desde una perspectiva de generar ningún juicio, ni de valor, ni condena, ni nada, simplemente es como cuando se habla del código de circulación. Aunque la gente no se pare en los semáforos o no lo practique, pero tiene que haber una norma, tiene que haber un estándar. Entonces, escuchaba muy atentamente y entendían perfectamente. Hoy esta norma no debe de olvidarse, porque cuando ponemos como norma de que la infidelidad o el portarse mal o el incremento de las relaciones sexuales fuera del matrimonio se toman cada vez más y más normales, pues esto va creando una inevitabilidad, una creencia de que el sexo fuera del matrimonio se ve como normal. Hombre, hay muchas cosas normales, pero no necesariamente son buenas. Yo también puedo tener caries. Es muy normal que gente tenga caries, pero nos cepillamos los dientes todos los días porque no las queremos tener, porque no es bueno para nosotros. Pues lo mismo ocurre. Hoy debe haber una mayor responsabilidad en este área, a través de un carácter firme, una responsabilidad en el área del amor y la sexualidad, porque es el camino para establecer familias estables y padres sanos. Y sobre familias estables podemos hablar de una sociedad o una comunidad más estable, mejor. Esto es de sentido común. Y es también un valor común. Y ahora entramos ya, en consecuencia, ya para ir finalizando, en la conclusión, que necesitamos estos valores absolutos y una ética mundial.
Rolando Moon en una ocasión explicaba esto diciendo de que cómo pues, podemos transformar este mundo, ¿no? En un mundo de armonía y unidad. Y dice, la única manera es practicar el amor verdadero, estableciendo valores absolutos del amor como ética global. Y estos valores absolutos, eternos, inmutables, únicos, son atributos de Dios, que es el propietario del amor verdadero. Y debemos heredarlos como nuestra propiedad y vivir de acuerdo a ellos. Muchos pensadores hoy, por ejemplo, me recuerdo Hans Kuhn, un teólogo fundamental católico, que analizó no solo su teología, la católica, sino como un buen teólogo analizó también las éticas y las distintas éticas alrededor de las distintas tradiciones religiosas del mundo o pensamientos, y fundó una fundación ética mundial, donde él habla de eso, de que hay puntos en común entre las distintas tradiciones religiosas, normas y que hablan de unos principios fundamentales que se ven en todas ellas. Es decir, que hay un consenso básico mínimo relativo a valores vinculantes, unos criterios inalterables y actitudes morales fundamentales. Por eso él dice, este mundo global necesita una ética. Esta sociedad global, porque estamos en un proceso, lo queramos o no, de mayor y mayor globalización, dice, no necesita una religión única o una ideología única, eso es muy peligroso, sino unas cuantas normas, valores, ideales y propósitos que tengan todos en común y que hagan que todos se unan. Y él, por ejemplo, habla mucho de la norma básica, que es el principio de la regla de oro, o la regla de plata, dicho en forma negativa. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o haz a los demás aquellos que tú quieras que te hagan a ti. Es una norma que está básicamente en todos los códigos éticos. En las religiones se habla del reino de los cielos. ¿Cómo podemos lograr mayor paz y unidad en el mundo? Es decir, el bien común. El bien común, el que yo he hablado, se fundamenta en la ética de ser altruista, de vivir por el bien común, por el bien de los demás, que incluye, como veremos dentro de un momento, también el bien particular, el propósito individual. Se fundamenta en la familia, que es la escuela del amor y la paz, que también lo promueve muy bien la Federación de Mujeres constantemente en sus programas. Y esto para garantizar la protección ética y moral mediante el fomento de estos valores familiares, y después practicar la cooperación y reconciliación entre las religiones y naciones, porque en una ética global tenemos que ver esta multiculturalidad y buscar formas éticas en que nos relacionemos bien unos con otros. Y entonces también promover un liderazgo espiritual, moral y unificador acorde a valores universales. Cuando buscamos a nuestros líderes, sean políticos o de otros, tenemos que buscar líderes que defiendan también estos mismos valores. Cuando hablamos del bien público, del propósito público o del bien común, hay un propósito general, que es beneficiar a otros, vivir por el bien de otros, traer alegría a otros. Pero esto incluye necesariamente también nuestro propósito personal, que es la conservación y fortalecimiento de uno mismo, nuestra seguridad, y vivir para nuestro crecimiento, desarrollo de nuestra personalidad, nuestro carácter, y que nos trae alegría o satisfacción interna. Y ambos propósitos no se contraponen o excluyen el uno al otro, sino que al revés, se complementan y se refuerzan mutuamente, ya que el fin ulterior del propósito personal es servir mejor al conjunto, y el fin ulterior de servir al conjunto es proteger y potenciar y beneficiar a las personas individuales. Esto es lo que generalmente ya se estudia por ejemplo, en la doctrina, en los principios de la doctrina social, pues se habla de estos principios, del bien común, de la dignidad de la persona, y después de este principio de solidaridad y subsidiariedad. Dentro de todo el pluralismo político que vemos hoy, cada uno pues, puede elegir su candidato, su programa, su partido, pero hay que tener en cuenta la dignidad de las personas. Y hay dos principios básicos que deben de estar muy bien armonizados. El principio de solidaridad, que por supuesto nos inspira a contribuir y vivir por los demás, lo que llamamos el bien común, aunque difícil de realizar debido, como veíamos, a la mala dirección, al egoísmo humano. Y después viene el principio de subsidiariedad, por el que el Estado o la sociedad no puede suplantar o sustituir la iniciativa de la responsabilidad de las personas y las familias, ni limitar su libertad ni desarrollo natural. Desafortunadamente esto lo hemos visto
en sistemas muy colectivistas y muy intrusivos, donde el Estado se metía completamente a controlar la vida de las personas, como ocurrió desafortunadamente con el comunismo. Entonces, estos dos principios es muy importante tenerlos en cuenta, pero viene otro factor fundamental. No importa que la gente habla, yo soy de derechas o de izquierda. Hay un ala más importante que las dos, ese es el ala de cabecera, porque tenemos que tener en cuenta qué actitud tiene el Estado o las constituciones en cuanto a la ley moral natural. Hay constituciones o estados que son favorables a esto, que buscan respetar estas y se plasman en principios muy universales que están dentro de la propia Constitución. Hay otros que tratan de ser neutrales, como diciendo, no entramos en esto, solo gestionamos la economía o estos factores. Por ejemplo, el liberalismo político muchas veces no entraba en estas cuestiones, pero lo preocupante es cuando esta línea vertical, es decir, el lado de la derecha o izquierda es más bien cuánto control tiene el Estado a la libertad individual. Pero aquí lo importante es cuánto el Estado se preocupa de los principios éticos o morales. Hay también una tendencia a una llamada dictadura del relativismo, donde hay una actitud desfavorable del Estado hacia la ley moral natural. Y esto hace que la democracia muchas veces se deteriore muchísimo. Lo voy a dejar ahí, pero aquí sería entrar en otro tema importante para otro día. Como conclusión, según nosotros vivimos, si vivimos solo centrados en nosotros mismos, para nosotros mismos decimos llevamos una vida muy egoísta. Se murió fulanito, casi nadie va al entierro. A nadie le importa porque él tampoco se preocupó por nadie. Pero aumenta nuestro valor a medida en que vamos viviendo para esferas más grandes. Aquella persona que se preocupa por su familia, sus parientes, sus amigos, pues ya tiene un mayor valor para su comunidad, llega a ser un líder de la comunidad, un referente. Aquellos que vivieron por su país son héroes, próceres, los que vivieron para el mundo, santos, aquellos que descubrieron algo importante, y aquellos hijos divinos son santos, aquellos hombres que, como Jesucristo u otros que nosotros admiramos y son fundadores de grandes religiones, porque vivieron para estos valores, y estos son cuestiones esenciales para lo que llamamos el mayor valor, el bien común. Jesús decía, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y él mismo ponía el ejemplo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y me gusta mucho que esto mismo está dicho de forma muy cómica en aquella película de La vida es bella, donde hay una parte en la que sale esto de que servir es el arte supremo. Hay un sabio consejo, se decía en esta película de Roberto Benigni, cuando el tío Guido le daba consejos, ¿no?, al camarero, y le dice, fíjate en los girasoles, se inclinan al sol, pero si se inclinan demasiado significa que están muertos. Tú sirves, pero no eres un siervo. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve a los hombres, pero no es su siervo. Interesante. Y esto también va en colación a otra cita bíblica de Lucas. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta es una interesante reflexión. Si todos tenemos este tipo de actitud, vamos a lograr un enorme bien común, es decir, un bien para todos, en nuestras formas de vivir, en los inventos, en el desarrollo. Es decir, hoy, por ejemplo, ¿cuánto bien se haría a la sociedad si alguien viniese y diese una cura al COVID y no le pusiera ni patente, ni le pusiera y lo repartiera gratis a todo el mundo con ese conocimiento? El que descubre algo, por ejemplo, el World Wide Web, este señor lo dio, no le puso un precio, no tenemos que estar pagando una cuota. Estas son personas que realmente viven para el bien común. Hacen algo que todo el mundo se beneficia y que es un valor muy grande. Entonces quería concluir con esto y
No sé si me pasan las diapositivas. Yo también mi vida la llevo así. Busco la manera en cómo desarrollar el carácter, integridad personal y después que haya buenas familias, haya buen amor, el buen amor conyugal, paternal, filial, y sobre este fundamento creo que es la forma de ir construyendo paz en el mundo y también la gran familia humana, ir rompiendo barreras y lograr una familia humana bajo Dios. Una sociedad que llamamos de interdependencia, de prosperidad mutua y de valores universalmente compartidos. Pues muy bien, muchísimas gracias. No sé si me he pasado del tiempo, pero con esto concluyo y así ya podemos abrir las preguntas o el debate. Sí. Y ya dejo de compartir pantalla. Disculpen un momento. Ahí está. Okay. Le paso la palabra a Marcia, entonces. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por Estamos todo. 31 personas, parece ahora, conectadas, aunque no nos vemos las caras. A veces a mí me gusta que se vea todo el panorama, pero... Es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones. La verdad que me gustaría motivar a nuestros participantes a que escribieran alguna pregunta, que hicieran alguna pregunta o algún comentario dirigidos a ti antes que hacerlo yo. Vamos a esperar algún momentito a ver si alguien se anima. Hay 2 nuevos mensajes, vamos a ver. El link para bajarla, que me están preguntando aquí, lo he puesto. Lo que pasa es que está a parte de arriba. No sé si ahora ya se ve. Para bajar la presentación, ¿no? Sí, pero la puedo volver a... La vuelvo a poner, espera, voy a buscar. Ah, sí, aquí está. Estos 2 enlaces. Los voy a repetir de nuevo. Enlaces para la presentación, dice ahí. Y los voy a repetir aquí. Uno es de SlideShare, que va directo, el de abajo, y el de arriba es en Drive. Ahí, si pinchan, puede ser que les pida un permiso, que yo después les doy, porque a veces hay que poner un correo electrónico. No, incluso creo que no, que lo puse abierto para que cualquiera lo pueda, y desde ahí la pueden descargar. Incluso el de arriba es mejor porque se descarga en PowerPoint, para aquellos que después lo quieran usar. Y la de abajo, cuando se descarga en PDF, aunque la presentación está hecha para PowerPoint. Bueno, veo que hay algunos comentarios que tú puedes ir leyendo. Sí, más que preguntas es nada, que están agradecidos por la presentación. María Dulce, El gran reto, Isabel Jesús, Quevedo. me gustaría hacerte un comentario. El gran reto de, por ejemplo, del propósito de tu presentación, que es el bien común, basado en una vida ya desde principio, digamos, centrada en servir a los demás, en tener una actitud no de utilizar al otro, sobre todo a nivel de relaciones hombre-mujer, ¿no? Que tú has tocado en el tema de las relaciones sexuales, y cómo saber hacerlo. Yo creo que hay mucha confusión en nuestra sociedad y a veces uno no quiere parecer carca, exactamente como tú dijiste. ¿Cómo presentar este tema siempre con la meta de que la gente entienda de que llegar a relaciones sexuales de cualquier manera, sin un compromiso con la persona con la cual tú te relacionas y una preocupación por su bien, esto ya no es amor, eso ya es mal uso del otro, ¿no? Sí. Claro, se relativiza y se dice, bueno, pues como no lo sabía, se intenta y tal, no lo sé, se erra y tal. Y entonces al final es difícil, digamos, transmitir este contenido
pero yo personalmente pienso que es un contenido importante y me encantaría poder llevarlos a las escuelas. Sé que no es fácil, pero se llevan muchas otras cosas a las escuelas, es decir, que Correcto. ya hay un foco de lucha de qué contenido es el más productivo, ¿no? Para el desarrollo de la persona. Entonces, en eso estamos. Hay que seguir en ello, hay que seguir empujando en ese campo. Bueno, es un comentario. Me parece que el contenido... No, está muy acertado y yo quiero complementarlo un poco, te agradezco eso. El tema hoy es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como se suele decir. Y estas verdades son universales, están ahí. Ahora, lo que hay que hacer en el día de hoy es buscar una nueva terminología para llegar a la gente, nuevos ejemplos. Es decir, primera cosa que la gente rechaza algo impuesto, algo que le venga en forma muy absoluta, muy dogmático, que fue lo que ocurría con las religiones a veces, ¿no? Que enseñaban cosas buenas, pero la forma en cómo ponían a la gente en... Y hoy hay un rechazo hacia esto. Hoy la gente quiere una educación en total libertad. Entonces mi enfoque cuando yo iba a estos lugares era explicar a los jóvenes sobre todo todas las opciones e incluso abiertamente de todo lo que ellos pueden hacer o experimentar, puedes actuar así, 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 así. Pero también dentro de ese abanico de libertad, que sepan las consecuencias de sus acciones, que es lo difícil que a veces la gente no, no lo ve tan fácil, lo ve la gente ya madura que ha vivido mucho, pero el joven es más impulsivo, no lo ve así. Entonces hay que enseñarle esa parte. Puede hacer de todo, pero si haces esto, estas son las consecuencias. Por esto, esto y esto y esto, hay que razonárselo, ¿no? Y entonces de alguna manera sensibilizarle la conciencia y después que vean que estos valores uno lo tiene que hacer como algo que es un valor, algo que yo busco, como el que busca un ideal, como el que busca nadar o correr o saltar o tener una meta personal elevada, ¿no? Que lo vean así. Por ejemplo, hace unos años había un movimiento en América que decía el amor verdadero sabe esperar. Y que los jóvenes lo veían y le ponían un diploma en la pared y lo tomaban con orgullo, como diciendo yo me estoy preservando y actúo de esta manera porque quiero dar algo valioso de mí mismo a la persona que está esperando por mí. Es decir, que lo vean desde esa perspectiva, como algo... Bueno, se podía hablar muchas otras cosas, es decir, muchos otros ejemplos, pero por supuesto estoy de acuerdo contigo. Hay que llevarlo con una nueva terminología, desde un nuevo enfoque y viendo un poco cómo está la sociedad. Hoy, por ejemplo, muchas organizaciones feministas hablan muy claramente contra la pornografía, contra la prostitución, incluso tienen peleas entre distintas organizaciones feministas por esto. Sí. Y es muy valioso que esto esté en el debate, porque es cierto. Es decir, cuando se habla del respeto a la mujer, el mayor respeto es que se respete la imagen incluso de la mujer, ¿no? Tiene que ver con la pornografía o el cuerpo de la mujer, que no sea un objeto simplemente de compra-venta, que no sea una mercancía. Por eso, ya hace años, ya en la década de los 60, 70, las feministas que llegaron después al poder, que llegaron a ser diputadas y eso, en Suecia hicieron unas leyes muy interesantes para ir disminuyendo o acabando con la prostitución en Suecia. Y no lo hacían desde una perspectiva meramente así dogmática o religiosa, o no, no, no. Implantaron leyes hasta laborales o las mismas leyes que habían servido para la abolición de la esclavitud. Por ejemplo, uno de los argumentos era que no es ningún trabajo, es decir, no es un servicio o un trabajo. Y es interesante, tenemos entonces que ver todos estos ángulos de la sociedad, ver esos argumentos y ver dentro de esos argumentos aquellos que son universales o los cuales nosotros podemos apoyar e incluso aprender de esta gente que está en la línea de frente, ¿no? Estoy leyendo. Y yo también. Vuelven a preguntar sobre el link que no se ve. Tienen que subir arriba en el chat, que está, lo puse 2 veces, los links para bajar la presentación. Aquí, ¿dónde está?
Si se podría poner en YouTube, eso yo ya no lo sé porque no la he grabado. Está en YouTube, ahora mismo está siendo grabado. Y Está siendo grabado. sí, 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 Muy sí, bien, muy bien. sí. Ah, bien, a ver, damos un minutito más a ver quién desea hacer una pregunta mediante el chat. Es decir, esta modalidad es un poco más impersonal, digamos, porque no nos permite vernos, pero es así. Entonces, si hacéis el favor de escribir la pregunta o comentario en el chat, en chatear, en donde pone chatear, Dice que no aparece, no aparece. Yo lo vuelvo a escribir aquí. Como lo tengo ya, solo tengo que pegar. Esos enlaces aparece en la presentación. La de YouTube no, pero la presentación de PowerPoint en esos enlaces, que los vuelvo a repetir ahí. sí. Muy bien, pues yo creo que hemos dado tiempo suficiente para que la gente haga Sí, nos preguntas. hemos ajustado bien al tiempo también, ¿no? Muy Porque bien, todavía no son las 6. sí. Y no sé si quieres decir algo más. La gente tiene dudas acerca del link. Ah, Bueno, no, esos links deben de funcionar, tanto el de SlideShare como el otro de Drive. sí. Claro, son links para descargar, para ver, ya eso será YouTube, pero eso ya lo tenéis vosotros. Muy bien. Bueno, Jesús, yo entonces, Aquí hay una pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre las relaciones homosexuales? Muy bien. Bueno, yo no puedo hablar mucho sobre, yo no tengo ninguna experiencia sobre eso. Eh, a la gente hay que tratarla con mucho respeto en sus valores como persona, y en España, como en otros países, se ha establecido, equiparado las relaciones de homosexuales, ha equiparado al matrimonio. Yo personalmente me parece que hay otros mecanismos, como hay en otros países, donde tienen los mismos beneficios, pero no le ponen esa palabra de matrimonio. Pero por lo demás, pues nada, se exagera demasiado, porque siempre se hablaba del 10% de la población. Hoy, mirando estadísticas y estudios, no es eso precisamente la proporción. Es decir, la proporción de personas homosexuales en la sociedad anda por el 2% o menos. Pero hay una invasión enorme de este tema y que buscan, pero ya no es la homosexualidad, es toda la ideología de género. Es decir, incluso hay muchos homosexuales que no quieren que los colectivicen o que los pongan dentro de esos grupos, porque en la comunidad, en las personas homosexuales, hay distintas opiniones e ideologías, como en todo. Entonces no quieren que un grupo, por motivos políticos o lo que sea, los ponga a todos en el mismo, los englobe a todos en el mismo conjunto, o los colectivice, como se suele decir hoy. Pero vamos, no era el tema. Yo tengo una presentación sobre esto, si un día queréis, la puedo... Ahí está explicado todo lo que yo pienso sobre el matrimonio, la homosexualidad, todo eso lo tengo en una presentación aparte, que la tengo en SlideShare precisamente. muy bien. Bueno, pues Aquí Daisy, tienes otra. opinión. Bueno, hay una respuesta de María José Romeo a lo que estabas comentando, o un comentario suyo simplemente, ¿lo ves? Esa es una A pregunta ver, personal. esta es una pregunta muy personal, difícil de contestar. No, yo no entro en eso. Yo no voy a decir que la homosexualidad es una enfermedad, no. Hay mucha gente estudiosa. Yo soy educador, no, nunca me he metido en los temas de psicología o en ese área para saber los orígenes o causas de la homosexualidad, no. No soy un experto. Puedo dar mis opiniones personales, pero vamos, no tengo una opinión informada tan detallada para meterme en eso. Solamente eso, que las personas deben ser respetadas en sus derechos, ni discriminadas. Pero eso va para todos,
porque a veces hay como si ser homosexual ahora fuera un privilegio. No, es decir, la discriminación se discrimina a los feos, al jorobado, al tartamudo, bueno, ¿y qué pasa? Vamos a hacer crear una asociación de defensa de los tartamudos porque la sociedad, no sé qué, los mira mal o se ríe de ellos, o el que es muy feo, o el que tiene una chepa enorme, qué sé yo. Es decir, las discriminaciones ocurren y por eso las personas deben ser respetadas en su dignidad, todas. Yo no hago etiquetas, que este lleva la etiqueta de homosexual, el otro lleva la etiqueta de no sé qué, este es de... No, por favor. Las personas deben ser todas respetadas. Así es, estamos completamente de acuerdo. Jesús, yo creo que sí, hay otro comentario. Sí, ahora estamos acercándonos a una hora y tendríamos que parar, así que la gente se está animando ahora mismo. Ahora se animan, sí. Sí, esta parte final no estaría mal que se pusiera en forma de... Porque 30 no es mucho, de 30 pantallas todas compartidas, porque así se ve y se anima uno. Sí, bueno, debemos de pensarlo para la próxima vez, para que nos Sí, veamos las caras. porque tú sabes que se puede hacer, controla, puede, una vez que termina el compartir pantalla, puede después poner la forma de que aparezcan todas. Bueno, pues vamos a ver de hacerlo para la próxima vez. Ahora mismo no se Hombre, si son 100, 200, pues ya es más complicado porque queda muy pequeñito y todo. Pero con 30, como éramos ahora hace un poco, que no está mal, puede. para un día de verano. Muy bien. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos los participantes que han estado ahí. No hemos podido ver sus caras, pero a muchos los conocemos. Sí, es bueno conocerse. Estamos viendo tu comentario, María José Romeo, y vamos a pensarlo para la próxima vez. Ese sistema, esa modalidad simplemente permite que la gente se concentre en el presentador, porque a veces hay mucha dispersión entre la gente que está Sí, haciendo cosas diversas, levantándose, comiendo, en fin, y sí, entonces estoy de acuerdo. así pues hay un poquito más de formalidad, pero se pierde por el otro lado el contacto Sí, con lo que tenéis que estudiar es la forma de hacerlo, que cuando termina la parte central, cuando llegue la parte de las preguntas, como ahora que se está escribiendo, aparezca todo exacto. el abanico en la pantalla. Pero creo que se puede hacer, ¿eh? Sí, vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Bueno, pues una vez más, gracias a ti, gracias a los participantes y la verdad que hemos hecho unas reflexiones muy buenas contigo, Jesús, y vamos adelante, es decir, que tenemos que ir profundizando nuestra comprensión de lo que es el verdadero amor que tú has mencionado, que es el bien común, cómo vivirlo en nuestras vidas, cómo avanzar en ello, es decir, que estamos ahí eh, empujando en este sentido. Muchas gracias a todos y bueno, pues que tengáis un buen resto de tarde. En América será un buen resto de día. Y en otro sitio, Colombia, alguien me dijo buenas noches, es decir, que no sé si allí allí no puede ser No, será en Asia donde os digan buenas noches. buenas noches, claro. Así que hasta pronto y muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.